Bienvenidos a estas lecciones sobre vectores y algunas de sus operaciones. Mi nombre es Daniel Contreras Niño. Hoy vamos a hablar de vectores en coordenadas. Entonces, en la clase anterior o en la lección anterior vimos cómo los vectores se pueden construir geométricamente como flechas orientadas y cómo estas flechas se pueden sumar, multiplicar por escalares o se pueden restar. Vimos también 6 propiedades muy importantes de la suma entre vectores y de la multiplicación de vectores por escalares. Y pues unas propiedades que conjugan estas dos operaciones, ¿no? Como la distribución de un vector en la suma de escalares o la distribución de un escalar en la suma de vectores. Bien, el día de hoy vamos a ver cómo funcionan esos constructos geométricos, cómo funcionan esos dibujos si yo asemejo puntos en el espacio a vectores. ¿Listo? La idea es que yo pueda tomar puntos del plano cartesiano o del espacio cartesiano y a esos puntos asociarles vectores. Vamos a ver cómo se hace eso y cómo esas operaciones que hemos definido de manera pictórica, de manera gráfica, entonces se pueden ahora hacer de una manera algebraica, utilizando parejas ordenadas o triplas ordenadas según sea una representación bidimensional o tridimensional de vectores. Bueno, para aclarar las cosas, para aclarar toda esta introducción, entonces vamos a desarrollar el tema y entonces la situación es la siguiente. Primero vamos a hacer un repaso sobre lo que significa representar puntos en el plano cartesiano y puntos en el espacio tridimensional cartesiano. Entonces, si alguno de ustedes lo recuerda, el plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares que son representaciones de los números reales. Aquí se ha tomado una escala igual en ambos ejes y estoy representando los números enteros, pero obviamente sabemos que el continuo de esta recta y el continuo de esta recta son dos réplicas de los números reales. ¿Para qué se introdujeron estas rectas o esta pareja de rectas perpendiculares en el plano? De Descartes y matemáticos posteriores desarrollaron esa representación y lo hicieron para darle coordenadas a cualquier punto en el espacio. Entonces, ¿qué significa darle coordenadas a un punto? Entonces, yo tengo el plano, ¿cierto? El plano euclidiano, el plano matemático, digamos, sin ninguna representación, dibujo estas dos rectas y tomo cualquier punto del plano. Recuerden que antes de Descartes se dominaba la geometría euclidiana o todo se trabajaba con la geometría euclidiana, y en la geometría euclidiana las representaciones geométricas se hacían como construcciones con regla y compás. ¿Listo? Llega Descartes, introduce estos dos ejes y entonces ahora a cada punto del espacio le podemos dar coordenadas o etiquetas numéricas. ¿Cómo es esto? Supongamos que yo tengo un punto, este punto rojo que ustedes ven acá. Bien, ¿cómo le doy coordenadas a este punto en este sistema cartesiano? Lo primero que debo hacer es dibujar dos rectas, una paralela al eje Y otra paralela al eje X que pasen por el punto en cuestión. Entonces, supongamos que yo dibujo esa primera recta, la estoy haciendo punteada, ¿cierto? Para que nos demos cuenta que la recta que pasa por el punto rojo paralela al eje Y, o sea, vertical, corta al eje X en el número 6, ¿listo? Lo estoy haciendo con números enteros pues para que las ideas se entiendan más fácilmente. Pero para un punto en general, una recta de estas, la recta que pasa por el punto, podría cortar en cualquier valor. Aquí lo hacemos para 6. Bien. Entonces, primera recta paralela al eje Y pasa por 6 o corta al eje X en 6. Después hacemos una recta paralela al eje X. Esta recta también pasa por el punto, obviamente. Tiene que ser una recta, no cualquier recta horizontal, sino la que pasa por el punto, ¿no? Pues aquí el punto tiene tamaño para que ustedes lo vean, pero un punto geométrico ideal no tiene tamaño, ¿no? Es un lugar geométrico sin este tamaño. Lo hacemos aquí con un punto rojo para resaltarlo. Entonces tengo una recta paralela al eje X que pasa por el punto y una recta paralela al eje Y que pasa por el punto.
pero esas rectas cortan al eje X en 6 y al eje Y en 5. ¿Listo? Esos valores de corte me permiten darle una pareja ordenada a ese punto. Y eso se llama la representación cartesiana del punto. Entonces, si llamamos a ese punto P, yo voy a decir que P es igual a la pareja ordenada 6,5. Esos números 6 y 5 escritos en ese orden, primero el punto de corte con el eje X y segundo el punto de corte con el eje Y, o el valor de corte con el eje Y, para ser más claros, el valor de corte de la recta vertical con el eje X y el valor de corte de la recta horizontal con el eje Y, se constituyen entonces en las coordenadas cartesianas de este punto que llamé P. ¿Listo? Por lo regular los puntos se suelen llamar con letras mayúsculas. Entonces, se llama pareja ordenada, ¿cierto? Porque siempre primero va el valor de corte en X y después va el valor de corte en Y, ¿no? En ese orden que es orden además alfabético, primero X, después Y. Listo. Así se le asignan coordenadas a un punto en el plano cartesiano. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo en el primer cuadrante. Como ustedes saben, el primer cuadrante son los puntos que tienen coordenadas positivas. El segundo cuadrante es el punto donde la coordenada X es positiva, la coordenada Y negativa. El tercer cuadrante donde ambas son negativas. Y el cuarto cuadrante donde X es positiva y Y es negativa. Bien. Perdón, no sé si lo dije bien. X es positiva, sí, y Y es negativa, listo. Ahora bien, tomemos otro punto, digamos este punto que está acá, y hagamos exactamente lo mismo. Rectas que pasan por el punto paralelas a los ejes coordenados y miramos los cortes. ¿En qué orden? Primero el corte de la vertical con el eje X sería en -7 y el corte de la recta horizontal con el eje Y, que sería en 9. Entonces le voy a dar otro nombre de letra mayúscula a este punto, lo voy a llamar Q. Q tendría coordenadas cartesianas -7 y 9. ¿Listo? Esto era un recorderis de cómo etiqueto o le doy coordenadas a puntos del plano utilizando dos ejes cartesianos que por lo regular se llaman los ejes X y Y. A esto se le llama entonces el plano XY y me sirve para representar un plano o un mundo, digamos, plano y bidimensional, ¿no? Me imagino que si nosotros vivimos en un plano bidimensional, entonces esta sería una forma de dar posiciones en el plano. Listo, vamos a mirar entonces cómo se hace ahora esto en 3 dimensiones, cómo se hace en el espacio. Si yo tengo un punto en el espacio, este punto negro, de nuevo estoy haciendo un punto grande, ¿cierto? Un punto exagerado para que ustedes lo vean. ¿Cómo hago yo para darle coordenadas X, Y y Z a ese punto? Entonces aquí de nuevo tengo dos ejes, bueno, tres ejes coordenados. Tengo el eje X, tengo el eje Y y tengo el eje Z. Todos esos ejes son perpendiculares entre sí, ¿no? En matemáticas se dice 2 a 2 perpendiculares, sí. Cualquier pareja de ellos es perpendicular entre sí. Entonces X es perpendicular a Y es perpendicular a Z, Z es perpendicular a X. Y he dibujado solamente las partes de los ejes que son positivas, ¿no? O lo que se llaman los semiejes positivos. Los negativos no los dibujo para no sobrecargar el dibujo. Bien, vamos a tomar un punto y vamos a darle coordenadas. ¿Cómo se hace eso? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este punto y trazar una paralela al eje Z, ¿cierto? De manera que esa paralela al eje Z, en algún momento, esa recta paralela va a tocar al plano XY, ¿listo? Entonces, el punto donde la paralela al eje Z, que pasa por el punto negro, toca el plano XY, es este punto azul. Bien, nosotros podemos decir que el punto azul es la proyección del punto negro en el plano XY, ¿no? Es como si yo tomara la sombra del punto negro aquí sobre el plano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la sombra o la proyección. Bien, ahora entonces lo primero que vamos a hacer es darle coordenadas al punto azul, a la proyección del punto negro sobre el plano XY. Eso se hace de la manera en que ya indiqué. Entonces se traza una recta paralela a Y que pase por el punto azul, se traza una recta paralela a X que pase por el punto azul y entonces esta recta paralela al eje Y corta el eje X en 5, fíjense ustedes, aquí en el valor 5, y la recta paralela al eje X corta al eje Y en 7, en el valor 7. Entonces este punto azul
que es la proyección del punto negro, recalco, tiene coordenadas 5,7, ¿no? Como punto en el plano XY, él tiene coordenadas 5,7. Bueno, ahora voy a hacer réplicas de este segmento que va desde el punto negro hasta el punto azul. Voy a hacer réplicas con rectas verticales que pasen por este valor, por 5, por este valor 5 en el eje X, por una recta vertical que pase por 7, o sea, este punto realmente es el punto 0,5, ¿no? Perdón, mentiras, 5, 0 en el plano XY, ¿no? Coordenada X5, coordenada Y0. Y este punto es el punto 0,7, entonces voy a hacer rectas verticales, o sea, paralelas al eje Z que pasen por el punto 5, 0 y 0,7. Y voy a tomar también el eje Z, ¿no? Y voy a tomar esta distancia. Voy a tomar réplicas de este segmento, copias de este segmento sobre esas rectas. Entonces, hagámoslo. Tomamos las rectas paralelas a esta. Bueno, aquí no hay necesidad de hacer una punteada, pues es el mismo eje Z. Y tomo la distancia que hay de aquí a aquí sobre esas rectas. Cuando lo hago, entonces, de aquí a aquí hay la misma distancia que de aquí a aquí o de aquí a aquí, ¿listo? Y esa distancia, si yo la miro en los valores del eje Z, es 12, ¿no? Hay 12 unidades desde el origen hasta este punto, ¿cierto? Que es la misma distancia que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí o de aquí a aquí. Entonces fíjense que se me ha formado una caja. Esa caja técnicamente en matemáticas es un prisma recto, ¿cierto? O un paralelepípedo recto. De base rectangular, sí, es un prisma rectangular y recto porque todos sus ángulos internos son rectos. Ahora les voy a decir entonces cómo se le dan coordenadas a este punto. Entonces este punto va a tener las siguientes coordenadas. Va a tener en X y Y las mismas coordenadas de su punto, de su proyección, del punto azul. Entonces las coordenadas en X y Y del punto negro van a ser 5 y 7. Y la tercera coordenada va a ser su altura sobre el plano XY. Su altura medida a lo largo de la paralela al eje Z sobre el plano XY. Si el punto está sobre el plano XY, esta coordenada va a ser positiva. Si el punto estuviera en otro caso, por ejemplo, por debajo del plano XY, su coordenada Z sería negativa. Entonces, en síntesis, este punto va a tener coordenadas 5, 7 y 12. Bien, para todo punto de esos que yo construya así, que tenga en el espacio, yo puedo hacer un vector, una flecha orientada, construir una flecha orientada que apunta desde el origen hasta el punto, es decir, que tiene origen en el origen de coordenadas y su cabeza coincide con ese punto inicial, ese punto negro. Este vector azul, entonces, como ustedes lo van a ver, se puede representar como la suma de tres vectores que son paralelos a los ejes coordenados. A esos vectores se les suele llamar movimientos rígidos a lo largo de los ejes coordenados. Entonces vamos a ver cómo es esto. Yo puedo construir un primer vector rojo que es de 5 unidades y apunta a lo largo del eje X, en este caso, y a lo largo del eje X positivo, ¿ven? Este vector es de 5 unidades, aquí está su cabeza, aquí está su origen, y apunta a lo largo del eje X positivo. Otro vector J que se une a este primer vector aquí en la cabeza, o sea, el origen de este segundo vector coincide con la cabeza del primer vector. Ya más o menos imaginarán ustedes para dónde voy, ¿cierto? Estoy haciendo lo mismo que cuando sumaba vectores. Hago un primer vector, pongo un segundo en la cabeza de ese vector, agrego un segundo vector a la cabeza de ese primer vector, y este vector va a lo largo del eje Y, en particular del eje Y positivo. En este caso tiene 7 unidades. Este vector es de 7 unidades. Y por último, puedo agregar otro vector que es paralelo al eje Z, ¿cierto? Haciendo coincidir su origen con la cabeza de este segundo vector y su cabeza con el punto negro. Entonces miren que el punto azul se puede ver como la suma de 3 vectores, uno a lo largo del eje X, otro a lo largo del eje Y y otro a lo largo del eje Z. Entonces el vector azul se puede expresar como la suma de 3 vectores que son paralelos a los ejes coordenados. Esa construcción siempre se puede hacer para cualquier punto en el espacio, ¿listo? Esos vectores anclados en el origen o con origen coincidiendo con el origen de coordenadas
y con la cabeza en cualquier otro punto del espacio, entonces son vectores tridimensionales. Y el punto clave de esta discusión es cómo se construyen las coordenadas del punto y cómo se construyen los tres movimientos rígidos para, al ser sumados, darme como resultado el vector azul o este vector, digamos, en tres dimensiones. Bien, eso me permite a mí construir unos vectores muy interesantes, muy importantes para poder resumir el resultado anterior, para poder, digamos, dar una expresión general a cualquier vector en tres dimensiones. Yo voy a construir tres vectores unitarios. El primero va a ser el vector y a lo largo del eje X, el segundo va a ser el vector J y el tercero va a ser el vector K. Estos vectores se llaman unitarios porque yo voy a exigir que su longitud sea 1. Son vectores de longitud 1, o sea, miden una unidad. El vector y, como les decía, es paralelo al eje X y apunta hacia valores positivos del eje X, o mejor dicho, su dirección es la misma dirección del eje X positivo. Lo mismo va a pasar para J. El vector J es de longitud 1 y apunta en la dirección del eje Y positivo, y el vector K también va a ser de longitud 1 y apunta en la dirección del eje Z. Estos vectores son muy importantes, ya lo van a ver por qué, y representados en coordenadas. Bueno, aquí los he puesto para facilidad, digamos, de la visión del dibujo, para que el dibujo no se me recargue de nuevo. No los he puesto anclados en el origen, o sea, los orígenes de los tres vectores no coinciden con el origen. Regularmente sí se deben dibujar así, ¿no? Con su origen coincidiendo con el origen de coordenadas. Entonces aquí habría tres vectores I, J y K, 2 a 2 perpendiculares, unitarios, y si yo mirara la coordenada de sus cabezas, entonces la coordenada de la cabeza del vector Y anclado en el origen sería 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, ¿listo? Porque es un punto sobre el eje X. Los puntos sobre el eje X tienen coordenadas 0 en Y y 0 en Z. Entonces ese vector es representado por la tripla 1, 0, 0. El vector J, entonces anclado en el origen, tendría una longitud 1 y entonces su cabeza tendría coordenadas 0, 1, 0. De nuevo, como esa cabeza del vector quedaría sobre Y, cualquier punto sobre el eje Y tiene coordenadas X y Z 0, entonces es 0, 1, 0. Y similarmente para el vector K, si lo llevo al origen, su cabeza estaría en el punto 0, 0, 1, ¿no? Coordenada 0 en X, 0 en Y 1 en Z. Listo. Estas triplas se llaman también triplas ordenadas. La primera componente es la componente en X, la segunda en Y, la tercera en Z. Estas triplas me representan la cabeza de esos vectores. ¿Listo? Así como, volvamos un momentito atrás, así como hay una tripla que me representa la cabeza de este vector que habíamos construido antes, y es la tripla 5, 7 y 12. ¿Listo? Sobre eso volveremos más adelante. Bueno, entonces todo vector o todo punto en el espacio me genera un vector desde el origen hasta ese punto. Y este vector se puede ver, este vector azul siempre se puede ver como la suma de tres vectores. Un vector paralelo al vector Y, un vector paralelo al vector Y también paralelo pues al eje X. Otro vector paralelo al eje Y otro vector paralelo al eje Z. Pero, sin embargo, esos vectores, por ser paralelos a los ejes, pues no necesariamente son Y, son múltiplos de Y, ¿no? Yo tengo que multiplicar a Y, por ejemplo, por un escalar b sub x para obtener este vector a lo largo del eje X. Tengo que multiplicar al vector unitario J por un escalar que vamos a llamar b sub y para obtener el segundo vector a lo largo del eje Y, y tengo que multiplicar acá por un escalar bz para obtener el vector paralelo acá y que va a lo largo del eje Z, de manera que esos vectores bxy, byj y bzk sumados, ¿cierto? Yo, por ejemplo, pongo aquí bxy, aquí pongo byj y aquí pongo bzk. Esos tres vectores sumados me van a dar como resultado el vector b. Precisamente el escalar que multiplica y se le llama b sub x.
Esto se llama la componente en X del vector B. Al escalar en Y que multiplica el vector J, o sea, este vector es BJ, pero eso quiere decir que el vector J hay que multiplicarlo por un escalar BY. Ese escalar BY se llama la componente en Y del vector, del vector B, perdón, del vector azul B, ¿cierto? Y el vector en Z es el vector B sub ZK, y al número B sub Z se le llama la componente en Z del vector B. Entonces aquí tengo tres vectores paralelos a los ejes cuya suma me dan el vector B. Yo podría hacer la suma así: BXY, BYJ, BZK, o podría decir BYJ, BXY más BZK, ¿no? O podría decir BZK, BYJ, BXY, o podría decir BYJ, BZK, BXY. Mejor dicho, no importa en qué orden sume estos tres vectores, eso ya lo sabíamos de la propiedad conmutativa, el resultado va a dar el vector B. Siempre me estoy refiriendo a puntos que definen vectores en una región del espacio donde todas las coordenadas son positivas, pero bueno, esto se puede generalizar poniendo este punto en cualquier parte, y ese punto puede tener coordenadas de cualquier signo, ¿no? Puede que X sea positiva, Y negativa, Z negativa, por ejemplo, o las tres negativas. Bueno, pueden darse todas las combinaciones posibles. Lo importante es que se comprenda esa representación. Eso se llama la representación en los vectores I, J y K de cualquier vector en el espacio. Entonces, definidos estos vectores I, J y K así unitarios, entonces yo puedo escribir el vector B como BXY más BYJ más BZK, como les decía. O como la tripla, me puedo referir al vector también como la tripla de números BX, BY y BZ, que son las componentes de la cabeza del vector, ¿no? O sea, este punto tiene coordenadas BX, BY, Z. O puedo ver el vector como tres vectores sumados, ¿no? Y tres vectores que son movimientos rígidos, que se les suele llamar en ingeniería sobre todo, los tres movimientos rígidos coordenados, o a lo largo de los ejes coordenados, que sumados me representan al vector en tres dimensiones. Bueno, listo. Unos elementos que vamos a definir ahorita y que serán importantes después son los ángulos directores. Los ángulos directores son estos ángulos teta X, teta Y, perdón, y teta Z. ¿Qué son teta X, teta Y y teta Z? Son los ángulos que se forman entre el vector y cada uno de estos vectores coordenados, ¿no? En los que puedo descomponerlo, o en los que puedo expresarlo como una suma. Entonces, dos vectores, dos flechas de estas siempre viven en un plano, ¿no? El vector BXY y el vector B viven sobre un plano, ¿no? Un plano que es un plano así como recostado, ¿cierto? Como oblicuo. En ese plano yo puedo trazar un ángulo plano, precisamente, un ángulo en contra de las manecillas del reloj, que es el ángulo entre la dirección Y, o el eje X, o el vector BXY, y el vector B. ¿Listo? Lo propio puedo hacer entre el vector BXJ y el vector B. Esos dos vectores viven en otro plano, un plano que contiene al vector B y al eje Y. En ese plano yo puedo dibujar el vector teta Y, que es el vector entre el movimiento rígido a lo largo de Y y el vector B. Y por último, existe otro plano entre el eje Z, o que contiene al eje Z y contiene al vector B, y el ángulo en ese plano entre los vectores BZK y el vector B es el ángulo teta Z. Esos tres ángulos se llaman los ángulos directores del vector, ¿no? Son ángulos que forma el vector con los ejes coordenados, los ejes, o más exactamente, con los semiejes positivos, coordenados X, Y y Z. ¿Listo? Y sus cosenos, los cosenos de esos ángulos, se suelen llamar los cosenos directores. Esto se va a usar posteriormente para simplificar la representación o la descomposición en coordenadas o en movimientos rígidos de cualquier vector. Y también se van a usar para definir, o más bien en relación, no tanto para definir, sino como en relación con
vectores unitarios a lo largo de cualquier vector, ¿no? Estos cosenos directores resultarán siendo las componentes de un vector unitario paralelo al vector en cuestión, en este caso el vector b, ¿no? Bueno, pero eso lo dejamos para más adelante. Ok. Entonces, volviendo a mi construcción anterior, yo había construido un vector azul y lo podía expresar como la suma de tres vectores coordenados, pero ahora sí lo puedo hacer perfectamente. Entonces, si yo cojo el vector y lo multiplico por 5, obtengo este vector de 5 unidades a lo largo de x. Si yo cojo el vector j y lo multiplico por 7, yo obtengo el vector o el movimiento rígido a lo largo de y. Y si yo cojo el vector k y lo multiplico por 12, obtengo el movimiento rígido a lo largo del eje z. Es decir, para este vector b sub x es 5, b sub y es 7 y b sub z es 12, ¿no? Son los b sub x, b sub y y b sub z a los que hacía referencia en las diapositivas anteriores, pero como esto ya es un vector concreto, entonces yo puedo decir exactamente qué números son esos. Y así entonces el vector se puede escribir como la suma de tres movimientos rígidos a lo largo del eje x, el eje y y el eje z. Bien, bueno, también puedo, como les decía, este vector se puede equiparar o se puede decir que es igual a la tripla coordenada 5, 7 y 12. Sea que yo tenga las coordenadas de la cabeza o sea que yo tenga los movimientos rígidos, ellos me representan completamente al vector. Bien, en el siguiente video veremos la suma de vectores en coordenadas, o sea, la vieja suma de vectores que hicimos con flechas orientadas sin hablar de coordenadas cartesianas. Ahora las vamos a contextualizar en coordenadas y vamos a ver cómo eso nos lleva a una representación algebraica o a una forma de operar algebraicamente con triplas para hacer la suma de vectores y otras operaciones más, pero pues la primera que vamos a explorar es la suma de vectores. Bien, entonces espero que el video les haya gustado, denle like si es así y suscríbanse a mi canal si les gustan mis videos, ¿no? Porque pues este es uno entre varios. Bueno, muchas gracias por su atención y que estén muy bien.